Criterio ha trasladado sus cámaras a la residencia de doña Marta Leguía Richmond para hablar sobre su caso. Recordemos que ella ha denunciado de manera insaciante la forma como ha sido despojada sus bienes por un señor de apellido Heinen, de nacionalidad inglesa. Se supone, ella presume que el cardenal podría estar de por medio porque fue él quien le hizo la presentación de este señor, fue él el que le recomendó que hiciera tratos de negocios con él, y hasta la fecha ella se siente que ha sido estafada y no ha tenido respuesta. Ella envió una carta, vamos a empezar, doña Marta, recabando esos datos, envió una carta el pasado 9 de abril al cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, donde le informa y le pide que le dé una explicación de su caso. ¿Ha tenido respuesta, doña Marta, hasta el momento? En absoluto, ni una palabra. Y era una carta que fue publicada, era una carta de 6 páginas. El cardenal no me respondió y ha sido leída, o sea, dio la vuelta al mundo esa carta. No me lo imaginaba, pero dio la vuelta al mundo. Quizá en su soberbia el cardenal ni siquiera la leyó, pero se tiene que haber dado cuenta. ¿Usted cree, doña Marta, que él tenga alguna implicación solo por el hecho de presentarle a este señor? Mire, yo al principio, y lo dije en una entrevista anterior, al principio creía que era inocente, totalmente inocente, ¿verdad? Poco a poco me he dado cuenta que él seguramente está involucrado. Y precisamente hace unos días estaba leyendo un mensaje del padre Carlomagno Núñez, a quien yo le hice una consulta. Y él, con respecto a esto, porque yo sé que él tiene que ver algo en finanzas ahí, y la respuesta del padre es: lo siento, no poder informarle, pero el jefe me ordenó que en eso no me meta. El jefe Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga. Claro. Entonces, si una cosa es limpia, ¿por qué ordenar que no se meta? Si es algo limpio, se dice. ¿Ah? Pero yo veo ahí cosas que no. El cardenal me dijo que la CIA le estaba ayudando y fue una mentira. Entonces, ¿por qué me dijo cosas que no eran? ¿Ah? Y ahora que usted acude al cardenal y que no ve respuesta en él, ¿qué espera del Vaticano? Pero mire, voy a ahondar un poquito más en la pregunta anterior. Una cosa, si el cardenal, como nos dijo a nosotros, invertí todo el dinero de la diócesis, dinero que no es del cardenal, de la diócesis. Entonces, si como él dice que perdió, que también fue una víctima, ¿por qué se rehusó a demandar? ¿Y cuántos millones se supone que perdió la diócesis de No sé, no sé cuánto. ¿Él se lo reveló a usted que él perdió ese dinero? Sí, él me lo dijo. Entonces, uno que pierde dinero lucha por recuperarlo y él no hizo nada. ¿No denunció? ¿No llevó? Él me dijo que no iba a denunciar porque yo le pedí que denunciara con nosotros. Entonces, ¿por qué dejarla? Lo perdí y ya, lo perdí. No me parece. Y esto todo lo conoce porque vino a Honduras, un enviado del Vaticano, lo conoce el Papa Francisco. Usted que tenía conexión, porque usted, doña Marta, es la viuda de don Alejandro Valladares, que fue cónsul de Honduras en el Vaticano, embajador de Honduras en el Vaticano por 25 años, de manera continua. Sí, usted tiene relación fueron directa. 23 años. Y por cierto, yo nunca he negado, si fuimos embajadores, bueno, al principio no, ¿verdad? Pero ya después fue porque el cardenal nos quiso mantener como embajadores. Pero yo no puedo estar agradecida y por ese agradecimiento callarme, porque yo ya no le tengo agradecimiento al cardenal, porque me he dado cuenta que si él nos mantuvo allí era porque nos estaba utilizando. Mi marido trabajó para que saliera el nombramiento como obispo
trabajó para que saliera el nombramiento como Cardenal Rodríguez, y eso lo sabe perfectamente el cardenal. A él le convenía que mi marido, que era su gran amigo y metía las manos al fuego por él, se mantuviera como embajador porque trabajaba a favor de él. Ahora, si yo estoy hablando, yo hablo por mí, no hablo por otras víctimas, porque las otras víctimas tienen voz, no tienen por qué estar acobardados, callados. ¿Hay otra víctima entonces, doña Marta? Claro, si en el informe que tiene el Papa, ahí está todo lo de las víctimas. Y prensa europea ha sacado ya ha mencionado casos los ha mencionado. Entonces, no quiero meterme mucho en eso, pero lo que le quiero decir es que yo doy la cara por Jesucristo, porque si Él dio la vida por mí, al menos yo puedo dar la cara por Él. Y aquí hay gente de doble moral, de doble cara, que al día de hoy todavía muchos lo defienden, porque no han vivido lo que yo he vivido. Y mire que Dios ya están empezando a surgir. Hace 3 semanas me localizó a mí un sacerdote que yo no sabía ni siquiera que existía. Se llama Bernardo Font, español, víctima del cardenal. Le destrozó el resto de su vida. Tiene 76 años. Él ha venido en apoyo a mi persona, porque él sabe lo que es ser víctima del cardenal. Y él me dijo esta frase: hemos sido pisoteados con las botas de acero del cardenal Rodríguez. Y eso es lo que yo he vivido. ¿Cree usted, doña Marta, que hay más personas, aparte del sacerdote Font, de su persona, y otras que me comentaba extra micrófono que usted conoce, de denuncias que hay en el CONADE, que hay en otras instancias? Sí, porque a mí me están apoyando derechos humanos, y donde yo he visitado me dicen así que hay denuncias de fulano, hay denuncias de ellos. Y donde hay me decía que hay una mano protectora del cardenal sobre los denunciados también. Claro, el Papa lo protege, eso está a la vista de todos. Y en una entrevista que me hizo Info Vaticana yo lo digo claramente, que los católicos no entendemos por qué el Papa dice cosas y no hace lo que dice con respecto a Rodríguez. ¿Me entiende? ¿Usted cree que la Iglesia Católica hoy día es una mafia? Mire, no lo quisiera decir yo, pero hay tantas cosas ocultas y la verdad siempre sale a la luz. Esta verdad está surgiendo. No se puede ocultar para siempre las cosas. Entonces, ¿por qué se ponen a hacer tanta maldad y piensan que nadie la va a saber? ¿Ha llegado usted en el punto, así como se siente y como la miro, afectada, de declarar y decir que ya es usted una persona anticlerical, que ya no cree en la religión o en la Iglesia Católica? Mire, claro, mire, por ejemplo, el padre Font cayó en depresiones horribles. Yo no. Tengo daños psicológicos, sí. El otro día en una entrevista todos me vieron recorrer una lágrima, porque cuando profundizo en el tema, mis daños surgen, pero ¿sabe qué es lo que me mantiene? Son 3 años los que llevo. La lucha y la fe y la confianza en Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Mi fe es inquebrantable. Entonces,
es Dios el que me mantiene en esto, porque estoy dando la cara por Él. Me duele hablar de estas cosas porque amo a la iglesia, amo mi religión, pero la misma palabra de Dios nos pide que denunciemos, que saquemos a la luz las cosas que están en poder del demonio dentro de la iglesia. Esas denuncias las hemos puesto en evidencia en algunos medios de comunicación en Honduras, y desde el Vaticano, medios extranjeros han sacado también sus denuncias. Sin embargo, me decía que no ve el acompañamiento de esas corporaciones mediáticas de Honduras. ¿Qué estará pasando o por qué cree usted que están callando? Mire, a mí muchas personas me dicen, la prensa tradicional está comprada. Yo no me atrevo a decir que está comprada, pero sí es obvio que está condicionada, ¿verdad? Y yo lo veo porque, mire, hasta cierto punto medio lo entiendo. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que los dueños, no estoy hablando de periodistas, los dueños de los medios son amigos personales del cardenal Rodríguez. Entonces me imagino que ellos se sienten mal sacar cosas negativas de su amigo, ¿verdad? Eso es lo que a mi manera entiendo yo. Es como que si hace 10 años porque mire, a nosotros desde hace tiempo, gente de aquí nos decía, ¿por qué no hablan en el Vaticano lo que está pasando con el obispo auxiliar? Después que el padre Mora denunció todo aquello, muchas personas nos decían, ¿por qué ustedes, siendo embajadores, no lo dicen en el Vaticano, que se le ponga un paro a esto? Y mi marido decía, no lo puedo hacer porque eso va en perjuicio del cardenal. Entonces los enemigos que él tiene allí se aprovechan de esto para... Entonces mi marido siempre fue bien prudente. Entonces es lo que está pasando con los dueños de los medios. Lo creen amigo. Yo sé que el cardenal no es amigo de ellos. ¿Qué es entonces? ¿O por qué tiene esa relación? Por interés. ¿Es interesado el cardenal? Lo estoy viviendo en carne propia. ¿Cómo nos alababa a nosotros? Ay, mis amigos, esta es mi Betania. Y mire, ha dejado sin herencia a los hijos y a los nietos de ese gran amigo que él decía, ustedes son mi familia. Entonces, ¿usted cree, ya para finalizar, doña Marta, cree que Rodríguez Maradiaga también fue investido como cardenal por influencia de su esposo? Mire, no le voy a decir influencias, pero el cardenal tenía enemigos, cardenal López Trujillo, Calderón Polo, muchos que trabajaban. Entonces mi marido lo que hacía era desvanecer el trabajo negativo de ellos. Mi marido era amigo del cardenal Sodano, secretario de Estado en aquel tiempo, del secretario personal del Papa, Monseñor Stanislao Sirvich, y así mi marido diplomáticamente trabajaba y le informaba al cardenal todos los pasitos que iba dando. Y recuerdo que mi marido le decía, yo estoy aquí por usted y para usted. El cardenal sabía que mi marido ayudó a la causa. Y eso es lo más doloroso para mí, que teniendo la investidura de cardenal adquiere poder. Y con ese poder que adquirió, destruye la familia de quien le ayudó a tener poder.
eso es doloroso.